Pasemos a hablar del primero de los españoles que vamos a tratar en este Gran Premio y es Carlos Sainz en la decimotercera posición. Aquí yo creo que a lo mejor coincidimos, Fran, pero una carrera totalmente para olvidar. Pasó a Q3, se quedó de los últimos en Q3 y luego en una de las vueltas, al principio de carrera, tuvo un toque con Liam Lawson que dinamitó absolutamente su carrera porque fue al principio del circuito, pinchazo para el piloto madrileño y por lo tanto recorrer el circuito más la parada con la rueda pinchada, pues al final fue lo que le lastró. Aparte, que esto sí que me gustaría comentarlo y me gustaría pararme aquí, 10 segundos de penalización para el piloto madrileño. Comentemos un poquito y desglosemos un poco de dónde viene esta sanción. Bajo el nuevo reglamento que se estrenó en la Fórmula 1 hace unos meses, en el cual no más que un reglamento es una guía, unos guidelines, dicho en inglés, que deben seguir los comisarios para ser un poquito no imparciales, pero sí consistentes, que era algo que se quejaba mucha gente de la FIA, que no era consistente en las sanciones. Se creó estas nuevas guías o buenas prácticas, podríamos decir. Bajo este reglamento, Carlos Sainz merecía sanción. ¿Por qué merecía sanción el piloto madrileño? Porque al ir por el exterior de la curva y no haber superado con su eje delantero el eje delantero de Liam Lawson, no tenía derecho a adelantar. Ahora, quiero recuperar declaraciones y lo siento porque no me acuerdo exactamente de quién es. Lo vi en redes sociales de pasada y no me acuerdo quién fue. Pero es que con esto me siento muy identificado. Y sé que, bueno, eh, como persona que trabaja en un podcast y que me voy a tomar la licencia de llamarme periodista, aunque no tengo la carrera, solamente tengo algún cursillo que otro, está feo que yo diga esto, pero es que lo que no hay derecho es a tener un reglamento que puede decir semejante locura y semejante tontería de que un piloto no tiene derecho a adelantar. Aquí ahora viene la pregunta, ¿está hecho el reglamento para permitir la competición? Yo creo que no. Este pseudo reglamento, estas guidelines, como queramos llamarlo, este código, podríamos decirle, yo creo que dinamita totalmente el espíritu de la Fórmula 1. Es el adelantar, el luchar rueda a rueda, el intentar meterme y si me meto y me voy fuera, pues es el precio que tengo que pagar, ¿no? Pero claro, empezamos con las excavatorias de asfalto, que si me salgo ya no me penaliza. Pero ahora me penalizan con tiempo. Pero si ahora adelanto y le toco al piloto, obviamente mereceré una sanción. Pero si ya empiezan a ser inconsistentes, hay que crear un nuevo reglamento. Pero si ahora, repito, retomando lo que hemos comentado en el abandono de Charles Leclerc, tengo que sacar la regla, que si voy por fuera no vale, pero si voy por dentro sí. Ah, pero si no es una horquilla, es una curva de 90 grados, entonces ahora ya no es el eje, ahora tengo que estar en el alerón delantero. Eso no es competir. Eso es tener la cabeza en todos los sitios menos donde tiene que estar un piloto, que es en el cambio de marcha, en no perder la tracción, en salir bien, en dónde está el piloto, no empezar a mirar, a hacer así, decir, yo creo que tengo ahí, no sé si tengo yo ahí la rueda, no me la voy a jugar. Vaya a ser que no esté, que la rueda esté y el eje esté 2 centímetros más para atrás de lo que debería estar. Quiero saber tu opinión, Fran, respecto a esto, porque yo creo que este reglamento mata totalmente el espíritu de competir rueda a rueda y de adelantar en la Fórmula 1, en una Fórmula 1 que ya tiene problemas de por sí para adelantarse. Y en un circuito en el que también es aún más complicado adelantar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estas, perdón, estas guías, ¿no? Del reglamento para adelantar y todo eso, eh, para mí no me sirven. Estos son carreras de coches, oiga. Esto no, aquí no se puede hacer decir, pues tú tienes que adelantar de esta manera y tú o hacerlo de esta. Recojo a esto las palabras que dijo Pedro de la Rosa durante la retransmisión, de que cada adelantamiento es distinto, cada circuito es distinto y cada adelantamiento en cada circuito es totalmente diferente. Y
Lo tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el de Sainz con Lawson y en el de Antonelli con Leclerc. Son totalmente dos opciones totalmente distintas, dos intentos de adelantamiento totalmente distintos. No se me parecen en nada. O sea, en las carreras nunca hay un adelantamiento igual que el otro. Puede haber uno muy similar, pero no es igual que, no te va a salir un mismo adelantamiento igual en todas las carreras. Que para mí Sainz está por esta parte de que lo quiere intentar un poco por fuera, una parte un poco arriesgada, está bien. Que Lawson saca también los codos, es algo obvio. Son carreras de coches y hay que sacar los codos y tú tienes que intentar defender tu posición. Que Lawson también tenía también tenía espacio para intentar irse un poquito más para abajo y dejar un poquito de hueco a Sainz. No abrirle la puerta al piloto madrileño, pero sí para intentar evitar ese toque. También. Eso hasta ahí estoy de acuerdo. Pero también sabemos el bagaje que trae Lawson de otras carreras y de otras competiciones de categoría soporte y de otras categorías en las que ha corrido fuera y que es un piloto muy combativo, un piloto en el que no le importa de dañar el coche por defender, aunque sea una posición, ni siquiera pillar puntos, pero lo de ese incidente, para mí personalmente veo ahí culpable a Carlos Sainz. Yo lo veo de esa manera. Creo que un piloto como Carlos, de que sabemos que es un piloto que también es muy del estilo de Fernando Alonso, ¿no? Que va gestionando la carrera, se va quedando con todo y un piloto que lo hemos visto hacer adelantamientos increíbles, ¿no? Pero el irte ahí por fuera, que luego que es cierto que, como he dicho antes, ¿no? Que Lawson te cierra un poquito más la puerta y eso, que Sainz luego tampoco no tiene tampoco donde irse, porque lo donde tenía era la grava, era la hierba. Entonces, está un poquito todo ahí muy polémico, este tipo de acción, pero claro, volvemos a lo mismo. Con reglamento en mano, la FIA te pone el reglamento encima de la mesa y te dice que ese adelantamiento no es válido, que tiene que estar la parte del eje delantero por parte del otro piloto, tal y cual. Pero a mí esas guías de adelantamiento y todo eso, yo para mí que las tiren a la basura porque eso a mí no me sirve. Insisto de nuevo, no hay ningún adelantamiento que sea igual a otro, cada adelantamiento es totalmente distinto y a la vista se ha visto este fin de semana, incluso con otros adelantamientos polémicos que hemos llegado a tener en estos años en la Fórmula 1. Aquí yo creo que va a ser una de las primeras veces, Frank, que tú y yo no vamos a coincidir. Porque tenía aquí preparada otra pregunta que te quería hacer, aunque la has respondido ya, y era que si tenía sentido la sanción a Carlos Sainz sin ese reglamento o esas guías de cuándo sancionar y cuándo no en un adelantamiento. Pero no veo que sea culpa de Carlos, pero tampoco veo que sea culpa excesiva de Liam Lawson. Algo de culpa tiene porque se abre y le cierra al piloto. Pero volvemos a lo mismo de antes. Carlos Sainz tomó un riesgo adelantando por fuera en una zona en la que hay grava. Si no hay sitio para adelantar, o frenas o te vas a tener que salir fuera. Al final el que salió damnificado fue Carlos Sainz. Aquí también salió damnificado Liam Lawson. Sí, pero es que Liam Lawson también le cierra. Estás tomando tu riesgo al cerrar a un piloto y que el otro piloto no se vaya por la grava o no frene. Así que aquí, ¿veo con sentido la sanción a Carlos con el reglamento? Lamentablemente sí, porque si nos ceñimos al reglamento no tiene derecho a adelantar, aunque nos pueda parecer algo ridículo, al menos a mí me lo parece. Pero sin ese reglamento no le veo sentido, pero porque no tendría que haber sanción para ninguno. Aquí fue cosa de dos el accidente, porque el uno no cedió y el otro forzó también y no cedió nada, y los dos se vieron damnificados. Ahí está. Ahí tienen la solución. Los dos pilotos tuvieron que parar en boxes y por lo tanto los dos pilotos han pagado su sanción, porque han perdido la carrera, porque no han cedido ninguno de los dos. Ahora, ¿a quién se le puede achacar más de se podía haber evitado el adelantamiento? A Carlos, por lo que tú has comentado, porque es un piloto que él mismo lo decía en los TV Pen, bueno, en el TV Pen a múltiples televisiones, que es un piloto que ha hecho paralelos con Fernando, con Verstappen, con Leclerc, con Hamilton, con Russell, con quien sea. Y los ha podido mantener.
y ahora no ha podido mantenerlo con Lawson, porque Lawson es muy combativo y es un piloto con el que nadie quiere tener ningún paralelo porque sabe que va a acabar mal, pero si sabes eso, ¿para qué te metes? Espérate, o si adelantas, tomas tu riesgo. Así que esa es la conclusión que yo creo que puedo sacar de la carrera de Carlos Sainz y también de la de Lawson, que vamos a pasar a hablar muy poquito de él en esa decimosegunda posición, porque después del incidente que tuvo con Carlos, tocó montar rueda blanda y comenzar a remontar con esa superioridad de neumático y esa mayor velocidad que da el neumático blando en un circuito en el que era complicado adelantar y al final pues se quedó en esa decimosegunda posición.